que hacer una corrección de la corrección. Lo que pasa es que en la semana me di cuenta, alguien me hizo un comentario, sobre el texto. Yo les había dicho que era hace 3 semanas que el texto que íbamos a estar revisando era el de Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24. La semana pasada no sé por qué me equivoqué y les dije que no era 21, que era 17, pero el texto sí es del 21. En la semana alguien me hizo un comentario sobre el video y la cita, y entonces, caramba, dije, entonces sí lo tenía bien y no sé por qué me equivoqué e hice una corrección que no era corrección, me equivoqué. En Te fin. equivocaste cuando dijiste que te equivocaste. Así que es una corrección de la corrección, sí es Lucas 21, ¿sí? Por cierto, todo el texto es de Lucas 21, no sé qué fue lo que pasó, que me confundí y dije, es que no es 21, es 17. En el 17 sí hay una referencia a la segunda venida, pero no era este texto que era el que yo quería destacar. Entonces, volvemos aquí a la cuestión de las señales. Estas señales que se mencionan, si todas estas señales que se mencionan, lo dice muy claro, ¿no? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres, alborotos, principio de dolores son esto. Entonces, estas señales que tradicionalmente se toman, guerras, hambre, enfermedad, catástrofes naturales, todo esto se ha tomado desde que yo tengo memoria, digo, no sé, no he hecho un estudio profundo de esto, pero desde que yo tengo memoria se ha tomado como las señales de los últimos días, ¿sí? Señales que al paso del tiempo se intensifican o se considera que se van a intensificar. Pero nos debe de quedar bien claro una cosa. Jesús está hablando en primer término de las señales que se van a dar antes de la destrucción del templo, que es la pregunta que él está contestando. La pregunta que él está contestando es que no va a quedar piedra sobre piedra. Esa es la principal pregunta. Y lo dice muy claro, ¿sí? Este es el principio de dolores. Y reiteradamente lo repite, aún no ha llegado el fin. No es el fin. No solo eso, se levantarán falsos cristos, otros dirán, ahí está, pero aún no ha llegado el fin. Los van a entregar a ustedes, va a haber persecución para la iglesia, ¿sí? Va a haber persecución para la iglesia, los van a entregar en los concilios, las sinagogas los van a azotar, los van a llevar delante de gobernadores y de reyes por causa de mí para testimonio a ellos. Entonces, otra vez, la persecución para con la iglesia y la oportunidad de testificar a líderes mundiales se va a dar. Pero sigue insistiendo, esto aún no es el fin. Entonces, algo que nos debe quedar bien claro es que estas señales de los últimos días no son realmente señales, ¿sí? Es decir, no son acontecimientos que van a ocurrir, valga la redundancia, que van a venir antes de la segunda venida, sino que forman parte de la historia humana. O sea, las guerras existen desde que el hombre existe sobre la faz de la tierra. La primera de ellas entre Adán y Eva, perdón, entre Abel y Caín. Entre Abel y Caín, ya me fui hasta Adán y Eva. No sabemos sus situaciones matrimoniales. Ya los ventaneaste. No, me refiero a Abel y Caín, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros podemos ver guerras, ¿sí? El hombre siempre queriendo conquistar y tener y poseer y dominar a otros hombres. Entonces, es la historia de la humanidad. Hambres, de tiempo en tiempo hay hambre. De tiempo en tiempo vienen sequías, y si vienen sequías, viene hambre, vienen si se escasean los alimentos, pues hay carestía, hay inflación, hay aumento de los precios, o sea, todas estas cosas, terremotos, catástrofes naturales a lo largo de la historia han existido. Algunas sirven incluso como referencia, ¿no? Ya para nosotros, por ejemplo, la pandemia
es una referencia. Ya hablamos de antes de pandemia, en tiempos de pandemia y después de pandemia, o sea, ya es una referencia histórica. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que se dio mundial, nos afectó a todos en muchos sentidos, mucha gente murió, muchos perdieron empleo, muchos quedaron solos, en fin, es un evento que impactó la vida del ser humano y ahora es una referencia. Pero donde yo quiero ir, todo esto existe desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es eso, es todo esto va a suceder, pero que no te engañen, aún no es el fin, aún no es el fin. Entonces, ¿qué significa? Entonces no podemos tomar la venida de una guerra como como el tiempo y el fin. De hecho, cada generación lo ha tomado de esa manera. Es decir, cada generación está viviendo las guerras, está viviendo las situaciones, está viviendo las carencias, se están levantando líderes que tratan de oprimir a las naciones y ese es su anticristo, ese es su, ese es la bestia. O sea, le damos, sí, esas categorías porque es lo que estamos viviendo en ese momento, pero las escrituras insisten, aún no es el fin. Entonces, las escrituras nunca nos dan una fecha ni una referencia específica para que nosotros podamos conocer el cuándo se cumplirán todas las cosas, porque una cosa sí nos debe de quedar claro, varias cosas. Uno, el Señor viene. Dos, nadie sabe el día ni la hora, pero lo que sí debemos de tener bien, bien claro es que la historia llegará a su fin. El tiempo, esta etapa temporal que estamos viviendo, en la cual estamos inmersos, va a llegar a su fin y va a dar, y va a volver todo a la eternidad, ¿sí? Todo llegará a su fin. Eso son tres cosas que nos deben de quedar bien claro. ¿Cuándo van a suceder? No lo sabemos. De hecho, el pasaje que mencionaba precisamente, en Lucas 17 viene, permítanme buscar ese pasaje y mostrárselo. 17, déjenme lo busco y se los muestro ahorita. Precisamente hace una referencia y una declaración muy importante que nos debe de quedar. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? No, es que me abre la Biblia como si la fuera a empezar apenas a ver, entonces no me deja. Como si fueras nuevo. O sea, como si al acabara de iniciar, entonces que me pide que configure y esas cosas. Pero bueno, ya está Lucas 17, y vamos a ver. Muy bien. Aquí está la venida del reino. ¿Ok? Que esa es otra advertencia muy importante. Ahí les va, se las voy a presentar. Sí, se las voy a presentar. Ok. Permítanme. Estamos en vivo. Ahí está. Entonces dice preguntando, está en 17:20, Lucas 17:20, dice preguntando por los fariseos, perdón, por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Entonces aquí, esto a nosotros nos debe de abrir los ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos pidiendo señales, las señales del fin del mundo, ¿ya? Nosotros estamos preguntando por las señales y Jesús lo dice, no vendrá con advertencia. Es decir, no puedes saberlo con precisión, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, lo que ya habíamos hablado, ¿sí? Y ellos preguntan, ¿restaurarás el reino de Dios a Israel?
Y la respuesta es, no les toca. Y cuando les dicen no les toca saber, les está diciendo, no están listos para la respuesta. La respuesta es, el reino de Dios está entre ustedes, pero no lo han podido ver. Al tiempo, ellos van a abrir sus ojos y lo van a poder ver. Pero esto debe abrir nuestros ojos, ¿sí? Lo primero que nos dice, no hay advertencia, no hay señales, no hay manera de que sepas cuándo será esto. Lo sabrás en el momento. No puedes decir en 3 días, en 2 días, en 3 horas, en 5 años. No hay manera, porque vendrá sin advertencia. Y debes de saber que el reino de Dios ya está entre nosotros. Dijo a sus discípulos, tiempo vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo ahí, no vayáis y lo sigáis. Es una advertencia muy importante, ¿sí? Cuando alguien diga, mira, estas son las señales, mira, yo tengo la verdad de cuando el Señor viene, dice, no les hagas caso, no lo sigas, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Entonces, no tenemos manera. Sí vuelve a mencionar estas señales, pero no, o sea, es parte de la vida. Porque como perdón, pero primero es necesario que padezca mucho, sea desechado por esta generación, habla de su muerte. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces estuvo predicando por años Noé, advirtiendo acerca del diluvio que vendría, y ellos dijeron, bueno, el día que venga nos avisas. Pero ese día llegó sin previo aviso, estaban completamente, completamente, ay, ¿cuál es la palabra? Pues desapercibidos, no estaban, no les interesaba el asunto. Sí, no les interesaba el asunto, ellos vivían su vida, hacían lo que siempre hacían, hasta que de repente el diluvio empezó y los destruyó a todos. Así va a ser la segunda venida. ¿Sí? Entonces vendrá, ¿sí? Asimismo, como Señor les dio de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, no hay manera, ¿sí? No hay manera de saber. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Y es otra referencia de que no vas a saberlo, ¿sí? Hasta que se manifieste, ¿sí? Hasta que se manifieste. No hay manera de saberlo. Estoy tratando de recordar, yo pensé que aquí venía esa cita, pero hay otras palabras de Jesús donde él afirma que nadie sabe el día ni la hora, ¿sí? Ni el Hijo, sino solo el Padre. Si me ayudan a buscarlo, se los agradezco. Aquí tengo concordancia. Ah, sí, hay concordancia. Mateo 24:36. Ok. Ah, ok, no llegamos todavía a ese texto. Mateo 24, igual vamos a buscarlo. Fíjate que estaba viendo una página ya hace rato, hace años, de alguien que predecía el día y la hora. Entonces, pues yo siempre a mí me educaron que nadie sabe el día ni la hora, sino solo el Padre. Pero el argumento de estas personas era un poquito lo que dices tú, de que ellos no estaban preparados. Entonces, su argumento era de que, o sea, ellos no estaban preparados, pero nosotros ya.
ya lo podemos ver, ya lo podemos predecir. Bueno, más digo una cosa, para la hora que yo vi la página, porque yo decía, va a ser tal hora, tal, y eso va a ser en Israel. Entonces, en América va a ser a este día y a esta hora, o sea, y te hacían todas las zonas horarias. Pero pues para cuando yo lo vi, ya había pasado la fecha y no llegó. Y la página realmente estaba abandonada, ya no tenía cero actualizaciones en mucho tiempo. Pero sí puede ser un poco confuso de que sabemos que el día y la hora nadie la sabe, pero sin embargo se habla de señales, pero las señales pues se han estado viendo por cientos, por no decir miles de años. Entonces yo siento que eso es mucho la confusión más la curiosidad natural de las personas y el deseo que muchos tienen de decir, pues va a ser tal día y va a ser tal hora, y entonces no estaban preparadas, pero ahorita sí, y cuentan las semanas ¿qué era? De Daniel o no sé qué, porque creo que esa era la base de ellos. Sí, Entonces, las semanas y los días. Sí, mm, sí, sí, muchos han hecho ese esfuerzo, ese intento. mm, Pero la pregunta es, ¿por qué tendríamos necesidad de saber esa es la pregunta, o sea, no hay necesidad de saber con exactitud el día y la hora. Yo creo que nos pasaría lo que nos pasa, lo que les pasa a muchos estudiantes, que va a llegar el día del examen y durante todo el curso, sea el tiempo que sea el que dure el curso, si un mes, si un bimestre, si un trimestre, si un cuatrimestre, si un mes, si un año, ¿qué importa? No importa cuánto dure, pero todo ese tiempo es un tiempo para prepararse. ajá, Pero el día que quiere estudiar es el día anterior, y a la veces noche. ni siquiera es el día anterior, es la noche anterior, es la noche antes del examen. Quiere prepararse y quiere recordar todo para el día del examen poder aprobar el examen. Yo creo que nos pasaría eso si nosotros supiéramos un día, bueno, pues un día antes, una hora antes, una noche antes, me pongo a cuentas con el Señor. Fíjate que, y esto sí lo viví yo, de que había una hermanita que iba a una iglesia de esas, y de repente el profeta les dijo, es que ya faltan 2 años, el Señor viene tal día y tal, que eso fue hace mucho tiempo, pero en ese entonces eran 2 años. Lo que sí le reconozco a la hermanita es que estaba convencida de eso. Entonces, si iba a las tortillas, a alguien le predicaba de Jesús. Y si iba en el camión, a alguien le predicaba a Jesús. Porque faltaban 2 años para que él viniera. Ujú. Entonces, pero como dices tú, pues realmente deberíamos vivir siempre así. Así, sí, sí, alguien, no recuerdo honestamente a qué predicador de esos predicadores de renombre, ¿no? Que hoy se recuerdan en la historia, pero digo, se recuerdan, pero pues yo soy malo para recordar nombres, pero sí Mm, preguntaban a uno de ellos sobre qué haría si supiera que iba a morir, ¿sí? Dijeron, ¿qué pasaría si usted fuera a morir el día de mañana, por decir un ejemplo? mm, Y él decía, él contestó, pues lo mismo que hago siempre. Me levantaría, oraría, desayuno y después de eso me iría a predicar a tal parte. Saliendo de ahí me iría a predicar esta otra. En la tarde iría a predicar a tal parte. porque ya Me está viviendo. dormiría, me Mm, dormiría y despertaría por el Señor. O sea, ¿por qué tendría que ser diferente? Es la pregunta. ¿Por qué nuestra vida tiene que ser diferente si supiéramos el día y la hora? O sea, o estamos o no estamos con el Señor. Es simple y sencillo. O sea, de hecho, las advertencias que vienen en el resto del texto que vamos a leer tiene que ver con eso, que no te encuentre desprevenido. Y menciona estas historias o estas parábolas, ¿no? Del de ser 10 humano vírgenes. que se va a su Señor y él empieza a hacer lo malo y abusa de sus consiervos, hasta que su Señor viene y tiene que rendir cuenta. O sea, la pregunta es, ¿por qué tendría que pasar eso? No existe esa necesidad. Entonces, el Señor insiste mucho.
yo no creo que hoy estemos listos. A lo mejor ya estamos listos, a lo mejor, la verdad, no lo creo, y no creo que cambie nada. Eh, no, ha, no ha sido dada nueva revelación. Entonces, las escrituras ahí están y no hay nada oculto, muchas escondidos en el texto, en las palabras en hebreo, en las palabras en griego. No, las escrituras no se manejan de esa manera y no sería necesario. Además, es insistente, las afirmaciones del Señor no es el fin, nadie sabe el día ni la hora, entonces es algo de lo que no tenemos que preocuparnos. De hecho, lo que los ángeles o varones, si queremos ser bíblicos, lo que los varones les dicen a los discípulos cuando ven que el Señor se está yendo es porque están mirando hacia el cielo. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Están esperando que regresen en este momento? Dejen de mirar hacia el cielo. Dejen de contemplar el cielo. Hay cosas que hacer aquí. Sí, hay cosas que hacer. Si ya les dijo que les va a ser dado poder, entonces hay que predicar. Lo que debe de tener bien claro es que el Señor va a regresar. Así como le habéis visto ir, así va a descender del cielo. O sea, sí, pero mientras tanto, hay cosas que hacer. Entonces, es lo que nos debe de quedar claro. ¿Quieres tener una fecha? No. Y el Señor lo dijo también aquí, ¿no? Lo acabamos de leer. Si alguien les dice, mira, ahí está, no le creáis, no vayas. ¿Sí? Hay un comentario de Quilantán, lo voy a poner, dice, me parece que estas señales se verán al mismo tiempo o en el mismo contexto con la venida visible de Cristo, así se diferencian de las señales que pasan hoy. ¿Cómo lo sabrás? O sea, lo único que vamos a saber que el Señor ya vino, porque ya lo estamos viendo. Entonces, querer adivinar, estas son las señales, pues es muy ambiguo, o sea, otra vez, nos perdemos, ¿sí? Nos perdemos. De que esperamos su regreso, lo esperamos, ¿sí? Eso es indiscutible. La afirmación de que Él vendrá por su iglesia, por su pueblo, esa no se discute, es una verdad absoluta, la creemos, la sostenemos, la esperamos, pero ¿cuándo ocurrirá? No lo sabemos. Hoy, mañana, pasado, en 3 años, en 10 años, en 1000 años, no lo sabemos. Pero debemos vivir cada día como si este fuera ese último día. Ya no tiene que haber una diferencia, no tiene que haber una diferencia. Aún esperamos su regreso porque no ha venido en forma corporal con su cuerpo resucitado. Así es, esperamos verlo. Entonces vamos a continuar un poquito con esta lectura, pero sí quería puntualizar esto. Se ha generado mucha expectativa sobre esto, se han escrito libros, pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Lo que es seguro, Él viene, pero esas señales no nos dicen nada. Esas señales han ocurrido a lo largo de toda la historia, a lo largo de todos los tiempos. Prácticamente es una filosofía de la historia. ¿Ande? Hay un canto que me gusta mucho, de Abel Zavala, se llama Lo único que quiero. Ajá. Y ya para el coro dice, lo único que quiero es que cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Dice, no quiero desperdiciar mi vida en cosas que la pena no valdrán. Y es una filosofía de vida, o sea, vivir siempre en su voluntad. Y pues el día que Él llegue, no sabemos, pues que nos encuentre bien. Como dices tú, no esperar a que llegue la hora para vivir como debíamos. Sí, el punto es ese, ¿no? Entonces, pretender saberlo para entonces empezar a vivir, pues no viene. Que me encuentro orando y leyendo la Biblia. Había un drama de un pelado que quería causarle una buena impresión a alguien, pues siempre traía un libro, porque quería que cuando lo invocan estuviera leyendo un libro, ¿no? Pero pues era totalmente falso, era una fachada. Ajá. Si todos los días estuviera leyendo, pues qué bueno, algún día lo va a encontrar leyendo, pero pues no, era nomás para dar el gatazo. para ser intelectual.
Muy bien. Entonces, pues, si nos vamos a esperar para orar, para leer la Biblia, para predicarle a alguien de Cristo, pues no, debería ser algo que hagamos todos los días. Muy bien, seguimos con en la lectura que tenemos ahí. ¿Dónde está? Lo que les mencionamos del lenguaje apocalíptico, pues ahí se encuentra en el 24, dice, de Marcos 13. Dice, pero en aquellos días, desde aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Por cierto, nadie se tomó el tiempo para ver la lluvia de estrellas de esta semana. A mí yo me acordé en la noche, pero pues me dormí y ya no me desperté temprano para ver. Hubo lluvia de estrellas. No, yo. Sí, sí, No. de hecho, durante todo el mes se supone, pero los días que más iban a ver es entre martes y miércoles de la semana pasada. Eran los días en que más iba a ver. Podías ver hasta 100 estrellas por hora. Pero obviamente es en la madrugada, estamos hablando de la madrugada, 3, 4, 5 de la mañana. O sea que literal me pasó de noche. Nos pasó de noche. Eso nada más como referencia. Este es un lenguaje apocalíptico, ¿sí? Donde se habla de catástrofes universales, del cielo, la luna y las estrellas oscureciéndose, o lluvias de estrellas, que son tomados de esa manera, ¿no? Como presagios de calamidades. Presagios de calamidades. Pero no tienen que tomarse de una manera literal, o sea, es un lenguaje, es una forma de enfatizar bien el fin. Tenemos que estar listos porque el mundo se va a acabar, como los galos que creían que tronaba el cielo y el cielo se iba a caer. Para más referencia, Asterix. Asterix y Obelix. Y Obelix, por supuesto. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y enviarán sus ángeles, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces, ¿cuándo lo sabremos? Cuando lo veamos. ¿Sí? ¿Cuándo vendrá? Cuando lo veamos. No tenemos otra referencia. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá, dice exactamente lo mismo. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera, aprended cácaro. Aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, hasta que no esté encima de nosotros, no lo vamos a saber. Así cuando vosotros veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto que no pasará esta generación a que todo esto acontezca. Recuerdan, esto a referencia a generación es referencia a la caída de Jerusalén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viendo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. O sea, cuando ya brotaron, cuando ya está, ya es evidente porque podemos ver el fruto. Así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabed que está cercano el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De leer y vuelve a mencionar, ¿no? También, bueno, prácticamente está diciendo lo mismo. Ok, y vuelve a repetir ya el 32 para finalizar de Marcos. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, una afirmación categórica: nadie sabe, no lo saben los ángeles, ni siquiera lo sabe el Hijo, sino solo el Padre. Una información ahora sí que reservada, ¿sí? Está reservada, está sellada, nadie sabe el día ni la hora. Entonces le preguntan a Jesús algo que él no sabe y lo dice: no tengo la información. Y la verdad que no es lo importante. O sea,
no es relevante ese día. Mateo, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, creo que es lo que habíamos leído, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y bueno, esto es tomado en muchas ocasiones como una referencia al famoso rapto, pero hay quien piensa diferente y hay quienes piensan que más bien es una referencia al juicio, es decir, uno será salvo y otro no será salvo. En un matrimonio, tal vez los dos no sean creyentes, a lo mejor los dos asisten al templo, al culto, pero solo uno será un verdadero creyente, solo uno será salvo. Entonces, no está hablando necesariamente del rapto, sino del juicio, donde el corazón mostrará, o mejor dicho, el Señor juzgará los corazones y realmente podrá ver la fe de aquellos que realmente han creído y la apariencia de los otros. Pero en las películas sí pasa. De hecho, iba un avión y el piloto se fue al cielo. Sí, el famoso rapto. El piloto y varios de los pasajeros. Y los demás, adiós. Se murieron. Se Mirad murieron. también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Entonces, nuevamente, la advertencia de que el Señor viene debe de urgirte, debe de urgirnos para no vivir en el mundo, en la glotonería, en la embriaguez, en los afanes de la vida. O sea, eso no es lo que debe de preocuparnos vivir en el Señor, hacer la voluntad del Señor, cumplir su voluntad. 33 de Marcos, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y esto es algo que nos debe de quedar bien claro. O sea, ya nos lo dijo, nadie sabe el día ni la hora, lo que nos dice a todos, aunque creamos que ya estamos listos para discernir el tiempo y discernir las señales con precisión, la afirmación es la misma, velad, velad. O sea, debes estar pendiente y debes estar viviendo siempre en el Señor. Lucas, velad pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Otra vez, velad. Ven, el Mateo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, velad. Y ese velad es, quédate despierto, quédate pendiente, quédate sirviendo, quédate haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque va a venir. Eso es seguro. ¿Cuándo? Eso es lo que no sabemos. Por eso tenemos que estar bien despiertos, los ojos bien abiertos, haciendo la voluntad del Padre, extendiendo el reino de Dios. Y entonces, ese es el énfasis de la segunda venida. El Señor viene, eso debemos estar bien seguros. Por tanto, debemos nosotros estar preparados para esa venida. Dormirnos, no darnos a vivir en cosas que no convienen, que no son agradables al Señor, sino haciendo la voluntad de Dios. Preguntas. No, de mi parte, ya me estoy metiendo en mis comentarios. Entonces,
No, tampoco. Sí, nada más un comentario de Guillermo. Mucho cuidado con esto, Guillermo. Cuando dice Filipenses que se despojó de su forma de Dios, no significa que él dejó de ser Dios. Así también dice que ni el Hijo sabe el día y la hora, deja lugar para pensar que no le quiso decir eso. Y allí en Hechos 1 dice que no nos toca saber, es decir, no vendrá en ese tiempo para ellos. Luego sí sabía en su naturaleza divina, pero no les tocaba saberlo. Aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de la naturaleza de Jesucristo, naturaleza 100% humana y 100% divina, cuando él afirma, ¿sí?, no saberlo, no tenemos por qué no creerle, porque es parte de su naturaleza humana, ¿sí? La limitación, ¿sí? Recuerda que como ser humano tiene limitaciones, tiene limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? No puede estar en todas partes, no es omnipresente, ¿ya? Entonces, tiene limitaciones. Que sea humano significa que tiene limitaciones. ¿Cuál es otra limitación? Podía sentir hambre, podía sentir sed, se cansaba, tenía las mismas sensaciones del ser humano, sentía dolor, sentía tristeza, llegó a deprimirse. O sea, todo eso habla de limitación. Sí, las escrituras son muy enfáticas en cuanto a que Jesús, siendo niño, crecía en estatura, crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué significa? Que en su desarrollo él iba aprendiendo cosas, es decir, cuando él nació no sabía caminar, no sabía hablar, ¿sí? Fue aprendiendo. No es malo que no sepa cómo ser humano, no le quita nada a su divinidad, ¿sí? Entonces, que diga no sé es literal, como ser humano no lo sabía. Entonces, tiene limitaciones. Como ser humano, Jesús tenía limitaciones. Entonces, cuando deja precisamente su gloria, su forma de Dios, deja esa omnisciencia, renuncia a esa omnisciencia temporalmente y aquí caminó entre nosotros con limitaciones. Lo que hizo, lo que realizó, lo realizó en el poder del Espíritu Santo, que vino sobre él. Es ese Espíritu Santo manifestándose en su vida. Por eso podía decirles que lo mismo que ustedes ven que yo hago, ustedes lo harán, y aún mayores. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo obrando en la vida de las personas. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado porque estamos al borde de la herejía. Cuando decimos que sí lo sabía todo, que sí lo podía todo, no, no podía todo. Tenía limitaciones como ser humano, ¿sí? El ser humano te da limitaciones y esas son parte de él. Entonces, él hace esa afirmación y no tenemos por qué no creerlo ni tomarlo a mal. Ah, pues que no es Dios. Sí, sí es Dios, pero ha renunciado a los atributos divinos para estar entre nosotros, para caminar entre nosotros. Es 100% humano y eso significa tiene limitaciones. Tan limitado que puede morir, tan limitado que murió. ¿Sí? No significa que no resucitó. Ahí es donde entra la divinidad. Vuelve a tomar control sobre todo y resucita. Pero viviendo como ser humano, vive con limitaciones. Entonces, y bueno, pues lo demás son comentarios, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, que nos debe quedar claro son estas cosas, ¿sí? ¿Jesús viene? Sí. ¿Sabemos cuándo? No. Las señales nos pueden dar un acercamiento a cada generación. Ha pensado, el Señor viene en esta generación. No pasará esta generación. Lo cierto es que las generaciones han pasado. No significa que esta generación pasará. No, no lo sé. Yo tengo que decir, no lo sé. ¿Sí? Pero no es algo que me preocupe. La segunda venida no es algo que deba de preocuparnos. Lo que debe de preocuparnos es que el Señor nos encuentre haciendo lo correcto. Y volvemos a la referencia de los varones que les dicen, dejen de mirar al cielo. Hay mucha chamba por delante. Él va a regresar. Mientras tanto, hay que hacer
su voluntad. Ese para mí es el mensaje claro. Próxima semana estamos viendo algunas enseñanzas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, y la conclusión final de Juan. Me parece que Juan, siendo, no Juan, yo creo que es un discípulo de Juan, cierra precisamente este tema, porque se dan cuenta que esa generación ya pasó, y entonces Juan tiene que cerrar el tema. Y bueno, pero eso lo dejamos a la próxima semana, aunque creo que ya lo vimos en Juan. Preguntas hasta aquí. Finalmente, entonces, ¿cuál es el propósito de las señales? ¿Simplemente un recordatorio de que, como para que no nos durmamos? Me parece que en primera instancia responde a la pregunta de cuándo será destruido el templo. Ok. Van a ver, o sea, en esa generación ellos vieron cómo los ejércitos rodearon Jerusalén. En esa generación hubo un hambre, recordemos que hay una gran hambre en Jerusalén, en la zona de Jerusalén, de Judea, y de tal manera que es necesario que las iglesias junten ofrendas para que les envíe. O sea, hay hambre en ese tiempo, ¿sí? No sé de terremotos, pero hay hambre, hay guerras, rumores de guerra, ¿sí? Tenían falsos cristos, es decir, se levantaban líderes, caudillos judíos para pelear contra el imperio romano. O sea, la destrucción de Jerusalén, que es de lo que Jesús está hablando en primera instancia, va a ser antecedida por esos acontecimientos: hambres, guerras, rumores de guerra y finalmente la ciudad y el templo destruido. Entonces, en primera instancia les está diciendo, está hablando de la destrucción de Jerusalén. Y sucede, ¿sí? Que nos queda a nosotros como algo cíclico que seguirá pasando, pues sí, pero ya no hay templo que destruir. Ahorita es una mezquita, ¿no? Algo. Ya no hay templo que, y recordemos que ahora quienes se enfocan, y no quería meterme a esto, pero ya que viene la pregunta, quienes se enfocan a la reconstrucción de Jerusalén y a Israel como un estado, y que se va a volver a construir un templo y muchas otras cosas, y entonces que todo se centrará en torno a Israel. En lo personal no lo considero, porque las promesas no eran para Israel como nación política, sino para Israel como pueblo de Dios. Y el Israel de hoy, como pueblo de Dios, no es el Estado de Israel. No estamos hablando de un territorio, de un gobierno, de una potencia mundial. Estamos hablando de aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, todo eso tiene que traspasarse a la iglesia. Entonces, tendríamos que dar otra interpretación a todas esas profecías que hablan acerca de Israel como una potencia mundial, a la cual es rodeada, es perseguida, es asediada por los enemigos. Y es ahí donde podríamos hablar, ahora sí, de una persecución sobre la iglesia. Si queremos hablar de eso, tendríamos que hablar entonces de un ataque sobre la iglesia, que se está dando, que se va recrudeciendo, ¿sí? Que se va recrudeciendo, a veces de forma velada, pero se está dando, incluso hoy e incluso en México. Bien, entonces las señales son acontecimientos que vienen desde el principio de los tiempos. Para mí no son señales, y Jesús lo dice, no vendrá con advertencias. O sea, Jesús lo dice, no vendrá con advertencias. Entonces no lo esperes. Y la afirmación, porque el reino de Dios ya está. Entonces, la persecución, de hecho, es algo que nos debe de preocupar, en el sentido de que es la señal de que estamos en el camino. Si no hay persecución, probablemente no estemos haciendo lo que nos toca hacer. Porque el predicar la palabra de Dios, el predicar el mensaje de Jesucristo, molesta. Y esta molestia trae separación. Si no molesta, tal vez no estemos predicando como debiéramos de predicar. No estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, yo hablaría de señales, no del fin de los tiempos, sino señales que nos dicen si estamos o no estamos haciendo lo que debemos en tanto el Señor regresa.
Si nadie se incomoda, no es buena señal. Así es, si no incomodamos, no es buena señal, exactamente. Si incomodamos, es una señal de que estamos en el camino. Bien, terminamos aquí esta parte y vamos a las enseñanzas de Pablo, próxima semana sobre la segunda venida, Pedro y Juan.